Esperando que se encuentren muy bien y que estemos pasando bien. Ustedes saben que estamos en plena etapa de vacunación, en la cual hemos sido víctimas de a veces de críticas, pero créanme que se ha hecho un trabajo de hormiga. Estos 2 días han sido terribles. Hemos dormido, nos hemos desocupado tipo 11 de la noche con todas las cosas que conlleva un proceso de vacunación. Más de 1,300 personas vacunadas, así que nos queda siquiera la ilusión de que se trabajó muy fuerte estos 2 días. Vamos a iniciar el día de hoy, chicos. Vamos a tener una charla acerca de nutrición, lo que ustedes necesitan saber cuando estén sentados frente a su paciente, cosas que necesitan conocer, chicos. Así que pongamos atención. Cualquier pregunta, Yamirita es una experta, ustedes ya la conocen, ella ha estado en más de 4 programas nuestros en Dialoguemos, así que con toda confianza. Pregúntele, vayan solventando sus dudas, les va a ir muy bien esta charla. Así que chicos, aprovechen por favor. Mi querida Yamira, bienvenida, con usted siempre tan amable aceptándonos la invitación, así que los dejo con mis chicos. Bueno, chicos, buenas noches. Para mí es un gusto nuevamente estar aquí y poder hablar de un tema súper importante, que es la nutrición, que ayuda, bueno, básicamente al control de las patologías que hoy en día nos enfrentamos, sobre todas aquellas, pues que lo primero que una persona se pregunta es qué puede comer y si esto le afecta o no para su salud después de que ha sido diagnosticado alguna enfermedad. Entonces voy a ver si es que, ay, Doc, si me activa el compartir pantalla, porque no puedo compartir pantalla. Entonces, bueno, hasta que me activen el compartir pantalla, sí me gustaría que cualquier duda o pregunta que vayan teniendo me puedan ir escribiendo al chat o si no, me la vayan haciendo para poder ir desarrollando la actividad. Listo, mi Yamira, ya Déjenme está, ver. ya le regulé. Ya, perfecto. Entonces, bueno, básicamente quiero que me digan si pueden observar la pantalla. ¿Todavía no, Yamirita? Mm, ya, a ver. Ok, Ahí sí ya, ahí sí estamos. perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar en la primera parte. Entonces, bueno, yo voy a hablarles hoy de nutrición en patologías. Básicamente la nutrición en patologías se conoce como dietoterapia, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Hay principios básicos en la dietoterapia, sobre todo partiendo primero de un tema, de un conocimiento general, y muchas de las cosas que les voy a decir están enfocadas a que a una alimentación saludable, que es lo que debería tener nuestro paciente, una alimentación saludable muy apegada a lo que normalmente debería ser una persona, con ciertas pues ya restricciones. Esas son, digamos, como el contra de la dietoterapia en un paciente, porque ya no lo tratamos como un paciente que está aparentemente sano, sino ya que juegan algunas otras cosas. Entonces, lo principal que deben saber es que cuando hablamos nosotros de dieta, en caso de patologías, sí se habla de algo que es para controlar la enfermedad, ¿sí? Entonces es una dieta especial, una dieta diferente, tiene que haber un cambio en esa dieta. Dieta también se utiliza para hablar o especificar de lo que hacemos todos los días, o sea, la alimentación que tenemos diaria. Cada uno de nosotros tiene un tipo de dieta. Esto depende mucho pues de lo que yo le vaya a colocar o de los ingredientes que tenga cada preparación y de mis hábitos y costumbres alimentarias, que eso es básicamente pues herencia familiar. Entonces vamos a ir viendo un poco. ¿Por qué es tan importante la nutrición en todas las personas? Primero, porque ayuda a controlar cosas mínimas que si bien necesitan a veces su tratamiento farmacológico, también necesitan pues esa parte de ser tratadas con la nutrición, como el tratamiento no farmacológico o el cambio de estilos de vida, que es lo que hoy en día pues está teniendo mucha demanda y mucho estudio, sobre todo por el tema que estamos cruzando, ¿no? El tema de la pandemia, que si bien pues un cuerpo enfermo se ve muchísimo más afectado
que un cuerpo que aparentemente pues conserva todas su sistema inmunológico no está batallando con otra enfermedad. Entonces, básicamente, lo que ayuda a la nutrición es, como ya les había dicho, a control de colesterol y triglicéridos que están elevados hasta cierto punto, que se puede tratar a través del cambio de alimentación. Enfermedades que ya se desarrollan más adelante, como lo que es un hígado graso, enfermedades como el sobrepeso, porque el sobrepeso es considerado una enfermedad, la obesidad, más adelante, pues si todo esto progresa, hablamos ya de hipertensión, de hipotiroidismo, y también hablamos de lo que hoy teme todo un mundo, que es padecer diabetes. ¿Ok? Como ya les había dicho, es el tratamiento no farmacológico de un paciente que tiene que ir de la mano con su prescripción de medicamentos y asimismo con el estilo de vida que va a ir llevando. Entonces aquí yo les he puesto un ejemplo de básicamente cómo tiene que ser la alimentación de un paciente y de una persona que necesita cuidar su salud para prevenir estas enfermedades. ¿Por qué siempre ustedes van a ver este dibujo del plato saludable? Porque nos habla de que es equilibrado, es un plato completo, equilibrado, suficiente y adecuado, ¿sí? Principalmente la parte de por qué debería tener más vegetales es porque estos alimentos tienen o otorgan un poder calórico mínimo frente a lo que son, por ejemplo, alimentos con almidón. Entonces, al tener más fibra, tienen menos cantidades de azúcar también que no se absorben tan fácilmente a nivel intestinal. Aparte que aportan fibra, entonces ayuda a mejorar muchísimo el tema de la saciedad y también, por supuesto, ayuda a mejorar lo que es el tránsito intestinal, que es una de las cosas que se ve más afectada en un paciente cuando empieza a tomar más de un medicamento. Entonces, nosotros por lo general vemos pacientes que toman ya 2, 3, 4, 5 medicamentos, que se hacen otro tipo de terapias. Entonces, esto hace que su tránsito intestinal se vea muy alterado y al tener un muy poquito aporte de fibra, lo que va a pasar es que empiezan las complicaciones, porque si un intestino está enfermo, no hay cómo absorba esa cantidad de nutrientes. Y cuando no absorben nutrientes, entonces tenemos pacientes débiles, pacientes que no toleran bien sus medicamentos, que empiezan a tener problemas como náuseas, vómito. Entonces se debe a esto y nosotros debemos siempre recomendar el aporte de fibra en esos pacientes. Ustedes ven que dos partes más pequeñas del plato también hace representación a lo que son almidones y proteínas. ¿Por qué? Eh, Súper necesarias que hayan este grupo de alimentos, porque entre ellos también tenemos alimentos que nos aportan energía y aquí son alimentos con almidón. Entonces, sí están hasta cierto punto controlados el tema de los almidones. A un paciente no se le puede mencionar que tiene que dejar de comer cierto tipo de alimentos a menos que el alimento tenga alguna contraindicación con su medicina por lo general, ¿sí? O que tenga alguna intolerancia, entonces ahí tendrá que ser retirado el alimento, mientras tanto no, porque estos son alimentos que aportan pues cantidades de energía para ese cuerpo que necesita seguir desarrollando sus actividades. Y tenemos alimentos que son proteicos. Por lo general los pacientes que ya tienen patologías tienen un nivel de estrés o un grado de estrés muy alto por el mismo hecho de tener las patologías. Entonces, por cada grado de estrés aumenta la tasa metabólica basal del paciente. No es lo mismo que una persona sana que hace ejercicio a una persona que está enferma, que toma sus medicamentos y aparte de eso también realiza actividad física. Entonces, hay mucho demanda de proteínas y por lo tanto los pacientes es donde ustedes ven un paciente enfermo, baja mucho de peso pero a expensas de perder masa muscular. Entonces el aporte de proteínas en un paciente es muy importante, sobre todo que sea de alto valor biológico. ¿Eso qué quiere decir? Que sean proteínas
que sean muy bien aprovechadas por el cuerpo, y las que mejor se aprovechan, pues provienen de los animales. Dependiendo del paciente, como ya les había dicho, solo para que lo tengan en conocimiento, se categoriza qué cantidad de proteína de alto valor biológico le corresponde y cuál de origen vegetal. Eso depende mucho del paciente, pero para que lo tengan en conocimiento general, un paciente siempre tiene que ir con la indicación de que deben en su plato incluirse 3 grupos de alimentos, 12 que usen ahí el platito, que está acompañado también de líquido, porque parte de la alimentación o parte de la dietoterapia es hacer una buena recomendación de bebidas para todas las cuerpos, no refrescos, no jugos, sino agua pura. Entonces, de esta manera se van cambiando, se van dando pequeñas indicaciones a un paciente para que él pueda ir aprendiendo a mejorar sus hábitos de alimentación. ¿Y por qué el plato saludable es tan interesante de utilizarlo? Porque es fácil de entender y es muy sencillo de aplicar. En casa, por lo general, todos nosotros siempre vamos a tener un plato tendido para servirnos nuestros alimentos. Entonces, de esa manera, pues vamos a ir explicándole al paciente cómo tiene que ir colocando sus grupos de alimento en el platito. Y eso es algo bastante sencillo, porque son 3 palabras, tres elementos que yo debo colocar en el plato para que él me entienda y él pueda tener o ir mejorando sus hábitos de alimentación. Esto es importante mencionarlo porque esto ya le ayuda a un paciente como a orientarse un poquito. Muchos de los pacientes que yo veo en hospitalización ya vienen complicadas con sus patologías, pero es porque nunca se les ha explicado cómo tiene que ser su alimentación para poder sobrellevar sus enfermedades. Entonces, de nosotros depende que si nosotros tenemos un paciente que está con debut de alguna enfermedad, yo le dé un parámetro para que él pueda entender de lo que es lo que tiene que ir haciendo de ahora en adelante para que no haya complicaciones en su enfermedad. Ahora, si bien alimentos, Yamirita, ¿puedo como ya hacerle una les dije pregunta? que sí, En cuanto al plato claro. saludable, bueno, nosotros en consulta, los chicos mismos suelen realizarnos estos trabajos y nosotros les damos estos platitos a nuestros pacientes. Esto es parte del proyecto de educación en salud, pues usted sabe que es el pilar fundamental del manejo, pero yo tengo una duda. Normalmente el desayuno, pues, no se come arroz en cantidad como el plato saludable. Normalmente yo suelo recomendar esto a la hora del almuerzo porque o bien solo el almuerzo, o bien solo la sopita, o bien solo el arroz. Porque la merienda también yo desaconsejo totalmente, no les aconsejo el arroz porque usted ya sabe, pues el aumento de los carbohidratos en la noche y por ahí azúcares simples que también nos elevan el azúcar. ¿Usted el plato saludable está bien que lo recomiende solo al almuerzo o puede recomendarle también a la merienda o al desayuno, mi querida Yamira? No, también se puede recomendar para el desayuno y para la cena, pero aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros debemos educarle al paciente? Por lo general, dependerá mucho de la zona donde nos encontremos. Hay pacientes que comen arroz en el desayuno, que no, como que nosotros más bien, lo que les dije, es un poquito como complicado meterse en los hábitos de un paciente. Pero armemos un desayuno. Por ejemplo, en los desayunos, por lo general, nosotros no comemos vegetales. Pero ¿qué podemos recomendarle al paciente? Que ingiera otra fuente de fibra y esa fuente de fibra van a ser las frutas. Entonces yo puedo recomendarle aquí que consuma fruta. ¿Qué otro alimento tiene almidón, por ejemplo? Un alimento que tiene almidón puede ser, a veces comen pan, en Loja somos muy paneros, entonces comen pan y podría ser el reemplazo, entonces iría perfectamente en esta parte donde está este 25%. O comen mote, por ejemplo, es que depende mucho de la zona en la que se vayan a encontrar. Entonces puede aquí comer mote, por ejemplo, puede comer pan, o puedo recomendarle que aquí pueda comer avena con fruta, por ejemplo, y un alimento que tenga una proteína. Por lo general nosotros queso es lo que más solemos comer, es queso
quesillo o huevo. Entonces sí se puede, el mismo plato saludable nos puede servir para formar un desayuno, colocando una fruta, un alimento que tenga almidón y por supuesto pues un alimento que provenga de origen animal, que puede ser un huevo, que tiene una muy buena proteína para ser aprovechada por nuestro cuerpo. Entonces esas son las recomendaciones que le podemos dar al paciente. Ahora, si nosotros queremos hacer una cena, por ejemplo, para la cena sí traten de decirle, si es un paciente que tiene problemas con su glucosa, por ejemplo, que no coma arroz, pero puede comer otro alimento que tenga almidón. Entonces, en vez del arroz puede comer, se me ocurre, hay personas que comen, por ejemplo, plátanos cocinados con queso como cena. Entonces, si yo pongo plátanos, que sería una parte de almidón, y pongo queso, me faltaría una parte muy grande de cubrir, que es un alimento que tiene fibra. Entonces, ahí siempre recomendar pues que se consuma algún tipo de vegetal en conjunto con la cena para poder tener un buen aporte. Ahora, si fuera una sopa, siempre tratar de que igual vayan incluidos como los 3 grupos, pero hecho en una sopa. Entonces puede ser, por ejemplo, una sopa de vegetales con fideo y queso o con pollo. Entonces, ¿para qué? Para que no hagan combinaciones de 2 alimentos que son muy altos en carbohidratos. Por ejemplo, el repe, que es común que se coma en muchas de las casas de las familias de Loja, no es una sopa adecuada para una persona que tiene diabetes. ¿Por qué? Porque son 2 combinaciones de carbohidratos. Entonces, eso es lo que hay que tratar de explicar, que siempre la comida tiene que ir por 3 grupos de alimentos. Siempre debe tener vegetales, un alimento con almidón y proteína. Y si no son vegetales, tiene que ir una fruta para que se mastiquen, no en forma de jugo. Y la hidratación tiene que ser agua pura o agua aromática que no lleve azúcar. Ahora sí, Doc, ya hablamos. yo tenía una pregunta. Ya que estábamos hablando de la hidratación, ¿qué tan recomendables son las aguas saborizadas? Ya. O sea, porque, no, perdón, siga. Ya. En cuanto a lo que son aguas saborizadas, depende, porque si son aguas saborizadas, industrializadas, pues no conviene, sobre todo porque todo lo que es industrializado tiene cantidades ya de edulcorantes, de azúcar o de sodio y algunas trazas de minerales que ustedes saben que en un paciente que ya consume muchos medicamentos, que no está cuidando su salud, por lo general también se ve afectada su salud hepática y la renal. Si yo quiero hacer un agua saborizada, es fácil, puedo recomendarle al paciente que haga, que pique fruta y ponga en el agua. Entonces eso le da un sabor diferente al agua porque tenemos pacientes y pacientes. Entonces habrán unos que toleren bien o sin desagrado el agua y habrá otros como que no les guste mucho. O puede ser agua con limón, pero no puede llevar azúcar. Doc, una pregunta así rapidita. Claro. Y en el caso de las aguas, hay una marca, agua alcalina, las aguas alcalinas. ¿Usted qué, o sea, desde el punto de vista suyo, qué cree? O sea, ¿qué considera? ¿Cuál es su recomendación de acuerdo a esto? Porque llegan pacientes y dicen, nosotros le decimos que debe consumir agua, tomar sus 2 litros de agua al día, pero a veces llegan unos que dicen que el agua alcalina le sienta mejor, que nosotros le podemos recomendar qué tipo de agua alcalina, porque yo recién me entero que hay tipos de aguas alcalinas. Entonces, ¿qué le podemos decir con respecto al agua alcalina? Bueno, en realidad el agua alcalina, yo he leído mucho de esto porque también fue un boom en un momento y le llaman alcalina porque le colocan algunos tipos de minerales, entre esos el cobre, el oro y la plata. Pero el agua normalmente es alcalina porque tiene un pH alcalino. Entonces, más que decir que tiene un efecto positivo por el cuerpo, realmente es marketing. Entonces, ustedes saben que las personas ya cuando están enfermas se preocupan. Entonces, si les dice el agua alcalina te va a curar del cáncer, entonces van a tomar agua alcalina. Pero en realidad el agua tiene un pH alcalino. Entonces, no tiene sentido que por tomar un agua que incluso cuesta a tomar agua que se puede tener en casa, entonces no tiene ninguna relevancia en realidad. Es más como un placebo, que ellos digan, me siento mejor tomando esta agua, es más un placebo. Y bueno,
Ahora sí, hablándoles de alimentos industrializados, bueno, porque estos no son alimentos como tal, ya son productos. Esto sí es lo que yo debo mencionarle a mi paciente, aparte de que ya le digo, mire, debe mejorar su alimentación y puede empezar así. Entonces ya. Y lo que yo sí le voy a decir que no puede consumir son todos este tipo de cositas que ya están industrializadas o procesadas. Estos ya no son alimentos como tal, son productos, dependiendo, ¿no? Un ultraprocesado es todo lo que ya no tiene, ya no se parece al original. Por ejemplo, las galletas son un ultraprocesado, el pan es un procesado y el natural vendría a ser el trigo. Entonces depende mucho de esas cosas. ¿Por qué? Primero, porque estos son alimentos muy calóricos y lo que van a favorecer, sobre todo un paciente que no hace nada de actividad física, que tiene su metabolismo alterado por completo de grasas y de carbohidratos, que es lo general lo que alteran la toma de medicamentos, se van a convertir o se van a ahorrar en forma de grasa. Y un nivel de grasa muy alto en el cuerpo de todas las personas, pues lo que empieza es a desencadenar otras enfermedades. Sobre todo porque depende mucho pues del porcentaje de grasa visceral que va teniendo una persona. Una persona normalmente debería tener un porcentaje de grasa visceral por debajo de 9, pero una persona que consume mucho de estos alimentos por lo general tiene un porcentaje de grasa que va de 12, 20. Entonces son personas que tienden a descontrolarse súper rápido en sus patologías, ¿sí? Y a tener problemas digestivos, que como ya les dije, la salud intestinal es sumamente importante en un paciente. Dentro de estos alimentos, aparte de eso, pues se elevan las glicemias y lo que se debe mencionarle a un paciente es que no coma chocolates que sean hechos a base de azúcar y de que tengan, por ejemplo, rellenos, que no coman galletas. Las galletas son lo peor que uno le puede recomendar a un paciente. Un pan tiene 5 o 6 ingredientes, una galleta llega a tener hasta 20, entonces nada de galletas, que galletas light, que galletas integrales, nada de esas cosas. Porque eso sí, yo quisiera que ustedes vayan y vean la etiqueta de los ingredientes de una galleta integral y los ingredientes de una galleta que es en su versión original. Entonces, hay que vean las diferencias y me digan si realmente son alimentos lo que se está comiendo el paciente. Entonces, no recomendar galletas, peor galletas que tengan chispitas y esas cosas. No recomendar, mencionarle que debe alejarse de los dulces, de las gomitas, de los chicles, porque incluso los chicles tienen azúcar, de todo lo que son enlatados, frutas enlatadas, por ejemplo, de todo lo que es pastelería, como cakes, como pastelitos, así sean pastelitos de machica o de maíz, siguen siendo harinas y las harinas ya están refinadas. Entonces, no es conveniente para una persona que nosotros queremos que regule sus niveles de glucosa y que baje su porcentaje de grasa, porque de eso estamos hablando cuando le decimos a un paciente que baje de peso, pero que baje su grasa, no que baje su masa muscular. Eh, el tema de los yogures, ¿por qué yo les puse yogures? Porque los yogures también hay que hacer una buena recomendación, siempre recomendar algo que no tenga ni color ni sabor, o sea, que yo mismo le dé la cantidad de azúcar que yo quiera darle a través de una fruta natural. Entonces, esa es la recomendación en cuanto a yogures. En cuanto, ahí también están jugos, pero esto hace relación a los jugos de fruta y a los jugos de sobre y de envasados. Sí, las personas deberíamos consumir la fruta, no en forma de jugo, sino masticándola para aprovechar la fibra, que es lo que les había mencionado, y por completo tiene que alejarse de todo tipo de bebidas que sean alcohólicas, que sean energizantes, que sean hidratantes, porque son muy altas en solutos que no necesita ese cuerpo, porque no hace un desgaste a través de actividad física donde se deshidrate absolutamente como para darle ese tipo de alimento. ¿Ya? Y aparte también tenemos otros alimentos que en cambio nosotros utilizamos mal el método de cocción. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos frituras. Entonces, esto también tiene que ser limitado en una persona. Primero, porque las carnes de por sí ya tienen su grasa saturada. Es parte de su composición natural. Así se coman la pechuga.
tienen grasa las carnes, entonces no pueden ser fritas, pueden ser de cualquier otra forma, pero no fritas. Porque si viene un paciente y yo quiero que baje su colesterol, si yo le sigo, si no le digo no coma frito, entonces él va a seguir así y no vamos a ver resultado. No es lo mismo comer una papa frita que una papa cocinada o una papa al horno. ¿Por qué? Porque sube muchísimo el hecho de la grasa saturada de ese alimento. Sí, sabe muy rico, pero es muy alto en grasa saturada, para nada positiva en el cuerpo. Al igual, por ejemplo, que el hecho de consumir alimentos en la calle, por ejemplo, como hamburguesas, porque yo pudiera comer en mi casa una hamburguesa, pero hecha de una forma diferente. Primero, la carne no frita puede ser a la plancha. Segundo, pudiera utilizar este otro tipo de pan, por ejemplo, y pudiera ponerle muchísimos más vegetales para hacerla un poco más saludable a esa hamburguesa. Entonces, recomendarles que no coman mucho fuera de casa, sino que coman más en casa y que controlen un poco más esos métodos de cocción. ¿Alguien quiere hacer una pregunta de repente? Sí, yo. Buenas noches. Una pregunta. Por ejemplo, ¿qué opina sobre el yogur griego? ¿Es recomendable Ya. o no? Sí, el yogur griego es uno de los yogures que se le atribuye que tiene un contenido más alto en proteína, pero sí es recomendable para quien tolere su sabor, ¿sí? Porque es más agrio, entonces no todas las personas les gusta o tienen el mismo, digamos, el mismo gusto, pero sí se podría recomendar desde un yogur natural a un yogur griego. Eso es básicamente lo que necesito, es que no tenga azúcar ni tenga sal. Entonces, de ahí que el paciente tome griego o tome natural, no importa, pero que tiene que saberle rico, no puede obligarse a comer algo que no le gusta. Sí, otra pregunta. Buenas noches, Doc. Una pregunta. Si llega un paciente diabético a la consulta y me dice, sabe que yo quisiera tomar jugos o algo así de algunas frutas, y, o sea, él me dice, ¿qué jugos usted me recomienda? O sea, ¿qué jugos podría recomendarle que o sea, específicamente para un paciente que es diabético? Ya, a ver, los jugos de fruta, y a eso iba a llegar en una diapositiva más adelante, pero ya les voy explicando. Los jugos de fruta, déjenme ver si aquí está. No, ya, los jugos de fruta no son recomendables en un paciente que tiene alteraciones con su glucosa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sacando todo o extrayendo toda la fructosa de estas frutas. Entonces, la fructosa es un azúcar simple y en el intestino se absorbe súper rápido. Entonces, lo que va a hacer es elevar esos niveles de glucosa. Entonces, no son recomendados los jugos para una persona que intenta controlar sus niveles de glucosa. Eso de que hay los juguitos para controlar el azúcar y para la diabetes no es cierto. Es la peor forma de tratar de controlar el azúcar en una persona. Entonces, para ellos, la recomendación es comer fruta, más no hacerla licuada. Entonces, eso es lo que hay que explicar. El por qué. No basta con decirle, no puede. Deben explicarle el por qué para que ellos se queden, pues como que lo entiendan un poco mejor, ¿ya? Vamos con el tema de lo que es el sodio. Miren, el sodio es otra de las cosas que nosotros tratamos de controlar en un paciente, no solo en los hipertensos, sino se debería controlar en todos los pacientes que toman medicamentos. Por ejemplo, los que toman corticoides también tienen que tener un control de sodio en su dieta, porque pueden desarrollar una enfermedad renal. Entonces, lo importante es primero saber que el sodio no solo está en la sal, el sodio está en las carnes, el sodio está en los embutidos, en los enlatados y en todo lo que está envasado. Entonces, por eso les había dicho que las galletas no son una buena idea para poner en la dieta de un paciente. Las carnes se tienen que primero mencionar que si ya son altas en sodio, entonces no utilizar tanta sal para condimentar una carne, no utilizar condimentos que ya estén hechos, porque si ustedes se fijan, van y cogen el condimento y lo leen, ahí lo primerito que dice, sal. Entonces, no basta con decirle no coma sal, yo tengo que decirle, bueno, sus carnes no las va a condimentar con un condimento comprado, por ejemplo, no las ponga a freír, no coma embutidos,
Ya, si le gustaba la comida en lata, chao, comida en lata. Y bebidas envasadas, no. Su bebida tiene que ser agua. De esa manera nosotros sí vamos a poder controlar el sodio en esos pacientes. Y no va a tener por qué comer feo, simplemente va a tener que quitar ciertos alimentos que le están ocasionando malestar. Y de hecho, 3 de estos, ya les había dicho, no son alimentos. Los enlatados, embutidos y todo lo que tiene que ver con gaseosas. ¿Ah? Eso como parte de sodio. Ahora sí, justo hablábamos de las aguas. En aguas también es importante mencionarle, no porque no hay que dejar suelto esto, porque aguas saborizadas, como ya les había dicho, tienen electrolitos de sodio, tienen trazas de sodio, perdón, de las aguas gasificadas, energizantes y alcalinas, por eso no se recomiendan. Entonces, alcalinas, ¿por qué? Porque el pH de 7, pero el agua normal tiene un pH neutro, entonces no tiene sentido. A veces es más el marketing y ellos se dejan llevar mucho por eso. Tenemos aquí el consumo de sal. ¿Qué sal es mejor? La sal de Himalaya, la sal marina, la sal gruesa, la sal con especies, las sales de potasio. Las sales de potasio se hicieron para personas con hipertensión, pero nosotros por lo general no tenemos un paciente hipertenso descubierto en su mejor momento, por decirlo así. Descubrimos ya la hipertensión en un paciente cuando ya está avanzado a estadios más graves, donde ya están comprometidos otros órganos. Y entre esos, pues, está la parte de la salud renal. Entonces, las sales de potasio, ¿qué es lo que hacen? Cargan de potasio un riñón y eso contribuye a que haya un desarrollo de una enfermedad renal, que es otra de las cosas que está, pero consumiendo a los pacientes, es la enfermedad renal. Entonces, no recomendar sales de potasio. ¿Qué sal es mejor? Por ejemplo, miren, la sal de Himalaya o la sal rosada es una sal que también es rica en potasio, por eso tiene ese color. Entonces, lo ideal aquí es mencionarle al paciente que cualquier sal que él quiera consumir no puede sobrepasarse la cantidad. Es igual que el pan integral y el pan blanco. Sigue siendo pan, seguirá siendo pan, podrá tener hecho de cualquier harina, pero la cantidad siempre va a ser la misma y lo mismo pasa en la sal. Entonces, ¿qué es lo que se le recomienda a un paciente? Que el consumo de sal no sobrepase de una cucharadita al ras en todo el día para condimentar sus alimentos. Entonces, de esa manera, la indicación está bien hecha. Entonces, el paciente va a poder seguir condimentando su comida, pero no como lo solía hacer antes. Recomendarle, pues, que ya no tenga saleros en frente de su zona donde se sirven los alimentos, en su comedor, que no se coloque más sal cuando ya el plato está preparado, por ejemplo, para que ya empiece a tener autocontrol él también desde su casa. ¿Ya? Entonces, no hay ni una sal mejor ni una sal peor, siempre va a tener y va a jugar muchísimo en lo que es la cantidad. Y las otras fuentes de sal que también ingresan a través de los ultraprocesados y procesados. Los azúcares cumplen una función dentro del cuerpo no nutritiva, porque lo único que aportan son calorías. Nosotros no, por lo general, nuestra sociedad no tiene una alimentación que sea baja en calorías, tiene una alimentación que es súper alta en calorías. Entonces, lo que necesitamos es quitar por lo menos una de esas fuentes que aporta calorías, y en este caso vienen a ser los azúcares simples añadidos o agregados, como suelo decir yo. ¿Esos cuáles son? El azúcar, la panela, la miel de abeja, el azúcar blanca o la morena, también azúcares de coco, azúcar de remolacha, porque ahora se inventan un montón de cosas. Entonces, siguen siendo azúcares. Yo aquí les he traído la clasificación, ¿no? Como monosacáridos, porque son las formas más simples, tenemos la glucosa, que es el producto final del metabolismo de los carbohidratos, de todos los carbohidratos. A la final se vuelven glucosa. La fructosa, ya les dije por qué no había que consumir jugos de fruta, porque la fructosa es un azúcar simple, entonces sí sube el índice glicémico de los alimentos.
perdón, claro, sube el índice glicémico de un alimento, se mide también por el tema de fructosa. Por eso hay frutas que tienen como categoría en medio y las que a veces se restringen un poco. Lo que es la galactosa, pues es el azúcar de la lactosa, y la lactosa es el azúcar natural que tiene la leche. Entonces, todo esto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Y como disacáridos ya son las compuestas, ¿no? Tenemos la sacarosa, que es el azúcar normal que nosotros utilizamos, la lactosa, que es el azúcar que viene en todo lo que es leche y yogur. Entonces, eso de que yogur light es light porque no tiene grasa, no porque no tenga azúcar, porque así sea una leche descremada va a seguir teniendo azúcar. ¿Qué más tenemos aquí? La maltosa, que se encuentran en bebidas de malta, por lo general, en todos los licores de malta y en la cerveza. Entonces, importante mencionar que los licores son fermentos del azúcar, de la que aportan a aumentar los niveles de glucosa en una persona. Entonces, las bebidas alcohólicas no son parte de una alimentación saludable para nadie de nosotros. Aquí ya les pongo con gráficos porque creo que antes que las palabras los gráficos lo explican mejor. Entonces ustedes ven todo esto y en todo esto es un azúcar simple. Ahí ven los colores del azúcar, incluso todo lo que son harinas, porque las harinas quedan refinadas. Por ejemplo, una harina de garbanzo. El garbanzo es un alimento que tiene mucha fibra, pero al hacerlo harina yo ya perdí esa fibra, ya no existe. Entonces no importa si yo hago un pan de garbanzo, o sea, se llama de garbanzo por la harina, pero nada más, y se va a tener que consumir la misma cantidad que en un pan normal. ¿Qué más? Tenemos todo lo que son productos de pastelería, sobre todo imagínense, lo que yo debo tratar es de que no se consuman alimentos que ya tengan más azúcar. Miren estas galletas de aquí, ya es harina, ¿no? Que ya era un azúcar simple y encima de eso tiene mermelada. Entonces es como una doble porción de azúcar en una mini galletita. Y nosotros no nos comemos una mini galletita, nos comemos 4. Y si nos falta, seguimos comiendo. Entonces, por eso no se recomiendan. Productos, por ejemplo, como galletas con chispas de chocolate, o con chispas de colores, pasteles, por ejemplo, pasteles que ya vienen con ese glaseado que tiene más azúcar encima. Entonces, ahí las porciones cada vez se van haciendo más cortitas. Entre más azúcares tengan, más chiquita es la porción. Y todo lo que son bebidas envasadas, sean considerados como azúcares simples por la mala calidad de nutrientes que tienen. Estos azúcares simples también aportan calorías vacías porque no aportan proteínas, no aportan grasa, no aportan un buen aminoácido, por ejemplo, y solamente caloría. Ahora sí, hablemos de la interacción, por ejemplo, de los nutrientes y de en los hábitos, por lo general, que suele haber. Miren, una persona, por lo general, si nosotros le decimos que baje de peso, lo primerito que se va a querer ir a consumir es toronja, ¿sí? Y la toronja hace una interacción que es muy peligrosa para el consumo de medicamentos en conjunto con este alimento. Entonces, no es recomendable la toronja para tomar mientras se está siguiendo un tratamiento farmacológico de ningún tipo, porque crea una interacción tóxica. El café es un estimulante del sistema nervioso y nosotros necesitamos que ese cuerpo esté hormonalmente equilibrado, entonces no necesitamos que se altere por ningún lado. Entonces el café no debería tomarse en conjunto con los medicamentos, tiene que ser muy separado de los medicamentos, ¿sí? Eso es algo que a veces se olvida y yo me doy cuenta porque, digamos, a una persona, donde más veo es en el caso de si tratamos una embarazada.
A la embarazada le mandan a tomar calcio, les mandan a tomar hierro, pero nunca le dicen no tome café. Entonces, ¿dónde está el chiste? Porque el café no permite que se absorba, hay una buena absorción de hierro, ni tampoco hay una buena absorción de calcio. Entonces, sí se deben mencionar estas cosas. Ya hablamos del alcohol, el alcohol toda la vida va a ser una droga y no debería ser parte de la alimentación. Todo lo que son cigarrillos y estos vaporizadores también no permiten que haya una buena absorción de nutrientes dentro de nuestro cuerpo. Entonces siempre se tienen que hacer mención a estas cositas de aquí para el cuidado de su alimentación y en conjunto con la toma de sus medicamentos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí tal vez? No, ok. Entonces vamos a continuar. Ahora, si ya yo le digo, no puede tomar azúcar, entonces aquí vienen los edulcorantes, que es otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta. El edulcorante no se prescribe por prescribir, porque los edulcorantes tienen efectos secundarios dependiendo de cada persona. Sobre todo porque el edulcorante, al ser un artificial, pues sí llega a comprometer la salud digestiva de mi paciente. Entonces, para un paciente que tiene problemas de digestión, estreñimiento, diarrea, lo más recomendable es que no consuma ni edulcorante. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, los edulcorantes calóricos y no calóricos. Los que conocemos como no calóricos, bueno, esos ya los tenemos más que memorizados, que es la stevia, la esplenda y un montón de esas cosas. Yo aquí les he puesto una categoría que son calóricos y no calóricos. Y dentro de esas hay una subcategoría que son naturales y artificiales. Por lo general, los naturales ya nosotros los conocemos. El azúcar es nuestra forma de endulzar. Y si nosotros queremos cambiarle por ser más saludable, seguimos consumiendo otras fuentes que sí tienen calorías, que vienen siendo la miel, la panela, los jarabes de maple, de arce, el azúcar de coco y de remolacha que ya les había dicho. Entonces no son recomendados. Ahora venimos a los edulcorantes artificiales. Estos están en los ultraprocesados, están en las granolas, están en los cornflakes, por ejemplo, están en los yogures, ¿sí? O en las bebidas envasadas. Y ahí tenemos el jarabe de maíz, los caramelos, por ejemplo, el azúcar invertido, el sorbitol, el xilitol, el malnitol. Esos de ahí ya son alcoholes de azúcar. Y esos por lo general están en los que dicen, en los chicles. Por ejemplo, en el Orbit, en el Trident, ustedes los mastican y son dulces. Y se supone que no tienen azúcar, porque dice sin calorías y sin azúcar. Es porque tienen un alcohol de azúcar. Entonces, tienen un edulcorante y son calóricos. Entonces, un chicle sí puede hacer la diferencia en un paciente que está tratando de no consumir excesivamente cantidades de calorías. ¿Qué más tenemos? Los no calóricos, que también pueden ser naturales, que ya les había dicho que la stevia pues es la forma más natural que tenemos ahora, al igual que, bueno, aquí no se menciona mucho, pero es la buscapina, que son plantas que son dulces, ¿sí? Tenemos los artificiales, que ya vienen siendo el aspartamo, la sucralosa, que es la esplenda, el ciclamato, la sulfamoca y la sacarina. Por lo general, estos se encuentran también en algunas proteínas, ¿sí? Si ustedes le mandan a tomar un suplemento a un paciente, siempre tienen que mencionarle que no tenga azúcar, porque hacen malas prescripciones y le mandan a tomar cualquier suplemento y es un suplemento que tiene la bola de azúcar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y por supuesto, pues con los edulcorantes, porque en el edulcorante, por ejemplo, si ustedes ven un edulcorante y leen la caja, ¿qué es lo que dice? Dice, tiene gliceroles de stevia, o tiene sucralosa o con dextrosa. Entonces, ¿de qué me sirve quitarle el azúcar si le estoy dando a través de un edulcorante dextrosa? Entonces, hay que fijarse muy bien en eso y explicarle al paciente
que trate de comprar un edulcorante, si es que va a tomar edulcorante, que solo tenga un ingrediente, que no sean combinaciones de edulcorantes. Y también es importante saber cuáles son los azúcares complejos naturales que sí puede comer el paciente en pequeñas cantidades, como ya lo habíamos hablado, así como en el plato saludable. Entonces ahí nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos la yuca, las papas, todas las clases de arroz, el choclo, los guineos, la avena, la quinoa, el mote y todos los granos secos. Entonces, esos son carbohidratos que el paciente puede comer en una porción bien pequeña, como lo indicaba en el plato saludable. Entonces, él se va a sentir bien porque va a poder seguir comiendo, pero en una porción más chiquita. ¿Y por qué no se quitan, por ejemplo, de la alimentación? Porque también aportan fibra y son nuestras fuentes de alimento que nos aportan mucha energía, pero no pueden ser consumidas indiscriminadamente porque sí elevan la glucosa. Entonces, hay que tener un control y decirle que de todos esos alimentos sí puede consumir. ¿Qué pasa con las frutas? Quedó atrás eso de hacerles dar miedo de las frutas, que no puede comer naranja, que no puede comer banana, que no puede comer uvas, a menos que sean uvas verdes o manzanas verdes. Eso no tiene nada que ver. Aquí lo que tiene que ver es el tiempo de maduración de una fruta. Entre más se madura una fruta, más azúcar contiene. Entonces, yo debo mencionar que si son frutas que están muy maduras, ya no se las coma. Y que no las haga jugo para que no pierdan ese poder importante de la fibra. Entonces sí puede comer cualquier fruta, pero va a depender del punto de maduración y de la cantidad, porque nunca va a ser lo mismo comerse una rodaja de piña a comerse una piña entera. Entonces eso también es algo que hay que ponerle en consideración, que puede comer una porción pequeña de una fruta. Eso hablando de un paciente que no, si hablamos de un diabético, por ejemplo, una persona que tiene diabetes que no utiliza insulina. Ahora, si es una persona que utiliza insulina, el cuento es muy diferente, porque el conteo de carbohidratos es más estricto, ¿sí? Ahí es muchísimo más estricto y eso lo tiene que hacer una persona que maneje y que le explique cómo funciona el conteo de carbohidratos. Y ahora nos podemos ir a esta parte de aquí, que es un ejemplo de dieta que yo les he puesto ahí, ¿sí? Algo que se debería hacer o cómo debería comer, por ejemplo, un paciente. Ya les había dicho que para restricciones de alimentos, ¿cuál es la persona que sabe de interacciones más a profundidad de cierto tipo de alimentos o ciertos nutrientes que entorpecen la absorción del medicamento? Es un nutricionista. Entonces, para algo mucho más personalizado, que se adapte mucho a sus hábitos de alimentación, a su condición económica, es el especialista ideal y quien lo tendría que hacer. De manera general, nosotros tenemos desde un desayuno hasta una cena bastante equilibrada. Que hayan 5 comidas, que hayan 4 comidas, que hayan 8 comidas, depende de cada paciente. No es regla, ¿sí? Entonces yo aquí les he puesto un ejemplo de una dieta que tiene 5 tiempos de comida frente a una que está como una cara pensativa que tiene 4 tiempos de comida. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene una y lo que tiene otra. Una tiene un desayuno que tiene lo que ya habíamos dicho, un desayuno equilibrado. Tiene una fruta picada, tiene un yogur, que puede ser un yogur natural, yogur griego, y tiene una tortilla que puede ser de huevo. Aquí yo les puse con orégano, se puede poner otro vegetal, por ejemplo, y ahí también estamos ayudando al aporte y el consumo de vegetales. Eso como parte de un desayuno. ¿Pudiera yo poner otro alimento ahí? Sí, pudiera poner que a esa fruta le puedo poner un poquito de avena o puedo comer una rodaja de pan, por ejemplo.
Para la media mañana, aquí se estableció que se come una fruta y esa fruta va acompañada de agua. En el almuerzo, por ejemplo, no se colocan sopas, pero se coloca una fuente de proteína, que en este caso es pescado, y el método de cocción, ¿ven? Entonces yo ahí le puse estofado de pescado, entonces ya tiene una idea el paciente que no es frito. Yo le puse medio choclo, por ejemplo, que es una fuente de almidón, y una ensalada, en este caso yo quise ponerle que sea algo de vainita y zanahoria. Ahora vamos para la media tarde, yo ahí le puse una rodaja de sandía, y para la cena le he puesto algo ligero, por ejemplo, un sándwich de queso, que ya tiene el sándwich, pan, carbohidrato o alimento con almidón, queso, un alimento con proteína que se absorbe bien, y vegetales como lechuga, tomate y pepino o pepinillo, como quieran llamar. Y algo que puede ser una limonada o una naranjada, pero que no tenga absolutamente nada de azúcar. En esta otra dieta que está media pensativa la carita, ¿qué dice? Leche descremada, jugo de frutas y una rebanada de pan. Si yo les pusiera a consideración a ustedes, un día les diera el desayuno que está en color rojo y el otro día el desayuno que está en color verde, y si les hago una glicemia capilar, va a ser diferente la cantidad, digamos, de glucosa que van a tener en sangre, porque por el simple hecho de que tiene un aporte más alto de fibra, el desayuno en color verde, entonces su glicemia va a ser más normal. Pero en la otra se va a ver un poco más alterada. ¿Por qué? Porque son líquidos, porque no tienen fibra y porque van a subir, por ejemplo, es pan, es una harina, jugo de frutas, que ya es glucosa libre o fructosa libre, y la leche descremada, que ya les había dicho que no importa si el lácteo es descremado o no descremado, igual va a tener cantidades altas de azúcar. Aquí, ¿qué más tenemos? A la media mañana una manzana verde, es lo que les había dicho, o sea, no es que deban comer frutas de color verde, sino que sean un poco inmaduras. Esa es la idea. Y para un almuerzo, un filete de pollo, berros y un puré de patatas. A los pacientes hay que hablarles en español, en el idioma en el que ellos se comunican. Berros. Si ni ustedes saben qué es berros, ¿para qué le voy a decir que coma berros? Ni siquiera le voy a poder explicar dónde comprar. Y patatas, nosotros aquí le decimos papas, no utilicemos términos que ellos no conocen. Para la media tarde, pues ahí no se le puso nada, y para la cena, café y pan. Es la peor cena, la peor media tarde o el peor desayuno que se puede recomendar a una persona. El pan es una harina simple y el café es un líquido que no aporta nada en el cuerpo. ¿Qué se comió en la cena? Azúcar. Eso fue lo que cenó esa persona que comió café y pan o que lo desayunó. Entonces, no es lo mismo comer, por ejemplo, ese pan con queso, lechuga y tomate, que sí me aporta nutrientes. Entonces, lo más importante para que ustedes tengan una idea de qué se le puede recomendar a un paciente, dónde está el sodio de esos alimentos, cuando voy a hacer una recomendación a mi paciente, dónde está el azúcar que él no puede comer, y si debo o no debo restringirle frutas a mi paciente. Y de plano, si no estoy, como les dije, el único especialista que puede restringir, decirle no coma esta fruta de aquí, tendrá que ser el especialista que sabe, que es el especialista en nutrición, que para eso se forman la oportunidad en sus unidades de trabajo y tengan un especialista en alimentación, refiéranlo para que sea un paciente que sea educado desde primera instancia y no tenga riesgo a desarrollar otras enfermedades más adelante. Preguntas, chicos, porque esta es la última parte de la presentación.
Además también pues pueden seguirme en mis redes sociales si desean. Ahí tenemos muchos platos y variada información de nutrición para que ustedes puedan brindar esos consejos a sus pacientes, o si tienen pacientes que les digan también pues que pueden informarse por medios de profesionales acerca de su alimentación. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, Doc. Una última pregunta. Con respecto al consumo de granola o, claro, granola que en sí también tiene azúcar, ¿se recomendaría, no se recomendaría o qué tanto? Siempre verán, si una persona le dice, ah, yo como granola, tratar de que sea una granola que no tenga azúcar, porque digamos, lo interesante de los alimentos procesados o empacados es que tiene los ingredientes escritos en la parte de atrás. Entonces ahí, por ejemplo, dice, si es una granola que no tiene azúcar, es una fluida, es como el muesli, o sea, no tiene, no se pega, no se hace bolitas. Entonces yo sé que eso es una granola que no tiene azúcar, que no tiene miel, no tiene panela. Entonces eso sí podría consumir un paciente. Doc, y en el caso de los frutos secos, Ya, los frutos secos han ganado mucho campo hoy en día porque son alimentos que nos aportan ciertos nutrientes, entre esos el zinc, nos aportan cierta cantidad de omegas que son súper buenos para estos procesos de estrés y procesos inflamatorios en el cuerpo, pero también aportan bastante grasa. Entonces, ¿cuál es la cantidad? Hay que comer una cantidad pequeñita, lo que entra en la palmita así de la mano, que más o menos es como entre 1 o 2 cucharadas, no es más. una, o sea, una de esas porciones al día, Sí, ¿no? eso se Cada puede cierto tiempo. recomendar, una porción de esas al día. ¿No hay más preguntas, chicos, de repente? Que quieran saber, que tengan alguna duda, hayan tenido algún paciente al que no han sabido qué decirle. Es su oportunidad. ¿No? Bueno, si todo ha quedado claro, creo que eso sería todo de mi parte. Creo que el doc está un poquito ocupado y yo me tengo que retirar. Entonces, no sé, ¿tienes alguna pregunta, Camila? No, no, doctora, le iba a agradecer mucho por su participación, por despejar nuestras dudas y agradecerle en nombre del doctor que tuvo que salir a una reunión y me avisó. Entonces, quería agradecerle en nombre de Ya, chicos, todos. entonces que estén muy bien y como les dije, ahí me pueden seguir en mis redes sociales y pueden hacerme cualquier pregunta. Una buena noche para Gracias, todos. Doc. Gracias, Doc. Gracias, Buenas Doc. noches, doctor. Gracias. ¿Ya?